Hola, estamos de vuelta con la parte 2 de la clase 11. Ya hablamos de movimiento circular y de cómo es conveniente describirlo con un ángulo en función del tiempo y que ese ángulo lo vamos a poner en radianes. Definimos velocidad angular como la derivada del ángulo respecto del tiempo y aceleración angular como la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Con eso venimos a ver los casos típicos de movimiento circular, que son dos: movimiento circular uniforme, cuando la velocidad angular es constante, y movimiento circular uniformemente variado, cuando la velocidad angular es variable y la aceleración es constante. Cualquier parecido con el movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado es totalmente intencional. Las cosas se parecen mucho, pero acá lo que medimos, en lugar de posición a lo largo de un eje en centímetros o en metros, medimos ángulo alrededor de un punto fijo, dando vueltas a una circunferencia en función del tiempo. Entonces, muchas cosas tienen que sonar familiares. Si sabemos que el movimiento tiene velocidad angular constante, alguien nos dice, tenemos tantos radianes recorridos por segundo y eso se mantiene siempre igual. Entonces, podemos recuperar la forma de la función posición integrando. Como la velocidad angular es la derivada de la posición angular, entonces la posición angular se averigua integrando la velocidad angular. Es así la cuenta o el planteo. Como la derivada respecto del tiempo del ángulo es la velocidad angular, se despeja que un diferencial de ángulo es la velocidad angular por diferencial de tiempo. A la gente de matemática le da horror que digamos esto, pero es como si el diferencial de tiempo lo pasáramos multiplicando. Y está bien que tengan horror, porque esto que está escrito acá no es un cociente tipo fracción, es una derivada con límite y todo. Pero en la aproximación diferencial les conté, con bastante cuidado, creo que es una clase pesada, ya en la clase 5, que esta cuenta define el diferencial de ángulo, que es una buena aproximación al ángulo recorrido para tiempos infinitesimales. Dicho ese comentario, técnicamente es como pasar el diferencial de tiempo multiplicando. Luego integramos ambos lados desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, que es sumar estos incrementos. Del lado de los ángulos, sumar los incrementos angulares da el incremento angular total, o sea, la diferencia entre el ángulo del tiempo t1 y el ángulo del tiempo t0. Y de este lado hacemos la integral con las reglas de integración. Como omega es constante, lo podemos sacar afuera. Ese es el detalle de este tipo de movimiento. Velocidad angular constante nos permite sacar omega afuera y hacer la cuenta de la integral del diferencial de t, que da el incremento de tiempo. Tiempo 1 menos tiempo 0 es el tiempo transcurrido desde t0 hasta t1, el tiempo transcurrido en el intervalo de tiempo que miramos. O sea, que de acá podemos despejar que el ángulo del tiempo t1 es el ángulo del tiempo t0 más omega por t1 menos t0. Si en lugar de hacerlo a un tiempo t1, que no dijimos quién es, lo escribimos por un tiempo t cualquiera, tenemos la función ángulo al tiempo t, es el ángulo inicial, que es el nombre que le ponemos a teta al tiempo t0. Ángulo inicial es el valor del ángulo cuando el reloj marca t0, más velocidad angular por t menos t0, tiempo transcurrido. La aceleración angular de este movimiento, la derivada de la velocidad en general, angular, como la velocidad angular es constante, la derivada de 0, la aceleración angular es 0. Resumiendo, características del movimiento circular uniforme es que la función posición angular es una función lineal, la velocidad angular es constante y la aceleración angular es 0. Por ejemplo, acá en GeoGebra les muestro. Están hechas las cuentas completas por momento con aceleración, alfa, pero yo le puse acá alfa igual a 0, o sea que da velocidad angular constante. Está escrito el ángulo en función del tiempo, como el que estaba recién en papel, con cierto ángulo inicial y cierta velocidad angular. Y entonces está dibujado el ángulo y está dibujado el punto P, que tiene componentes, acá se ve R mayúscula, que es el radio, por coseno de teta, R mayúscula por seno de teta. Entonces con el ángulo recuperamos la posición vectorial. Y con la posición vectorial podemos hacer las cuentas de derivada de R, que es la velocidad vectorial, y derivada de B, que es la aceleración angular. Por eso acá ya estoy mostrando todo junto. Para seguir este movimiento tengo el tiempo que vamos a hacer avanzar, y tengo acá auxiliar un eje lineal, una recta, una semirrecta, donde anoto el ángulo θ.
Teta depende del tiempo. En este momento, estas crucecitas son cada pi sobre 4, tenemos 1, 2, 3, menos 3 cuartos de pi. Entonces, el ángulo que GeoGebra mide a partir del eje X positivo es menos 3 cuartos de pi, menos 3 veces, no, perdón, cada marquita acá es pi sobre 2, un medio de pi, que son 90 grados en sexagesimal, o sea, un ángulo recto. Entonces, esto es menos pi sobre 2, menos pi, menos 3 medios de pi, ahora sí, como está anotado acá, menos 3 medios de pi. Y eso corresponde dibujado a ir desde el eje X positivo, 1, 2 y 3 ángulos rectos en sentido horario, sentido negativo en trigonometría siempre es para este lado. Y GeoGebra lo usa por convención. Entonces la posición inicial corresponde a un ángulo de menos 3 cuartos de vuelta. Cuando transcurre el tiempo, el ángulo va a ir cambiando. Fíjense, el valor de teta va avanzando sobre el eje angular. Y que va avanzando el ángulo significa que el punto va girando. El ángulo pasa hasta acá a ser menos pi sobre 2. Pasamos de menos 3 medios de pi a menos pi, menos 3 medios. Ahora, a menos pi, que es media vuelta. Y si seguimos con el tiempo pasa a menos pi sobre 2, que es un cuarto de vuelta. Antihorario, acá. Y si seguimos con el tiempo, el ángulo pasa a valer 0, que es lo más fácil de mirar. Y cuando el ángulo es 0, la partícula está acá. Y si seguimos corriendo el tiempo, el ángulo pasa a ser positivo. El ángulo es una función lineal del tiempo, está creciendo con el tiempo. Cuando el ángulo es positivo, ya la partícula se mueve por el primer cuadrante hasta que el ángulo vale pi sobre 2. Acá se ve, pi sobre 2. Seguimos para adelante, el tiempo avanza y el ángulo pasa en algún momento a valer pi. Acá está. Y entonces, en el dibujo de circunferencia es media vuelta y así siguiendo. Creo que es más fácil mirar la parte de ángulos positivos, por supuesto. Entonces, el tiempo transcurrido nos da un ángulo, un valor de ángulo. El valor de ángulo es este arco, nos permite hablar de un ángulo de vuelta, una cantidad de giro. Y ahí es donde encontramos la partícula en función del tiempo. ¿Sí? Para el movimiento circular con velocidad constante, velocidad angular constante, lo voy a animar y los invito a mirar que el ángulo va recorriendo haciendo un barrido parejo con el tiempo, siempre a la misma cantidad de grados por segundo, digamos. Es un movimiento regular, va dando vueltas en forma uniforme. ¿Sí? Y como es un movimiento regular, se repite a sí mismo. Si en algún momento la partícula estuvo con ángulo 0, acá, dejamos pasar una cantidad de tiempo y encontramos de vuelta la partícula con ángulo 0. Y dejamos pasar otra cantidad de tiempo igual, no sé si me alcanza el eje, y vamos a encontrar otra vez a la partícula con ángulo 0. Acá no llegó porque no le puse el eje. Entonces, lo importante de reconocer acá es que el movimiento es periódico, se repite a sí mismo, la partícula vuelve a estar en el mismo lugar y con la misma velocidad al cabo de un tiempo regular, siempre el mismo. Los movimientos periódicos son muy importantes en general, no solo son cosas que repiten vueltas, son cosas que repiten oscilaciones, que repiten rebotes, que repiten distintas cosas, se repiten a sí mismos en el tiempo. Y el tiempo que tarda en hacerse la repetición se llama periodo. Y periodo en general se anota con la letra T mayúscula. ¿Cómo es la cuenta acá? ¿Cuál es el periodo? Les cuento en este renglón que si uno tenía un tiempo T y a ese tiempo T le suma esta cantidad, yo la puse a propósito, 2pi sobre el módulo de omega, cuando hace la cuenta, el tiempo T aparece el original más 2pi sobre omega, uno distribuye y omega, módulo con omega, puede ser que dé 1 si omega era positivo o menos 1 si omega era negativo, pero simplifican y queda 2pi. Entonces, el ángulo al cabo del tiempo, 2pi sobre el módulo de omega, ha pasado de este valor que tenía el tiempo t, si lo recuerdan, al mismo valor más una vuelta o menos una vuelta. 2pi en sistema de radianes es una vuelta entera. Y entonces el ángulo dibujado está igual que antes. Si aumentó en 2pi o disminuyó en 2pi, es que dio una vuelta completa, en sentido horario, pero la partícula está en el mismo lugar que antes. O sea, este tiempo que hemos sumado es el tiempo que tarda la partícula en estar de vuelta en el mismo lugar. Se lo llama periodo y se calcula como 2pi sobre
módulo de omega. Es el tiempo al cabo del cual el movimiento se repite a sí mismo. Y es una propiedad importante del movimiento circular uniforme. Algunos comentarios sobre unidades. Si se acuerdan que omega estaba en radianes sobre segundos, por ejemplo, cuando uno hace la cuenta 2pi sobre omega, le van a quedar las unidades del ángulo que no tiene unidades, y omega, si lo ponemos en radianes sobre tiempo, es el momento de decir, mira, radianes lo borro, porque no era una unidad, era un cartelito, y entonces hago la cuenta de fracciones y me queda tiempo. No estaría bueno que el tiempo nos quede en segundos sobre radián. ¿Sí? Si la frecuencia angular es radianes sobre segundo, uno pensaría que, perdón, si la velocidad angular es radian sobre segundo, el tiempo que la tiene dividiendo daría segundos sobre radián. Es el momento de olvidarse de radián y decir segundo, porque estamos calculando un tiempo. Es una característica de la unidad radián, que es nada más que un cartelito. ¿Okay? Entonces en las cuentas probablemente les complique cuando pongo y cuando no pongo radianes. Cuando hablen de cosas angulares, pongan radianes porque queda bien, se entiende. Cuando hablen de cosas que no son angulares, saquen radianes porque ahí no ayuda sino que molesta. Lo sacamos y listo. No se puede hacer algo así ni con metro, ni con centímetro, ni con newton, ni con kilogramo. Solamente con radianes, que es un cartelito de una unidad adimensional, se puede hacer esto. Bien. Para terminar esta parte, el momento circular, cuando se repite a sí mismo, se dice que dio una vuelta y se suele decir una revolución. Muy común, por ejemplo, hablando de la marcha de un motor de auto, decir está girando a tantas revoluciones por minuto. Naturalmente es una forma de decir una cantidad de ángulo, una cantidad de vuelta por unidad de tiempo está relacionado con la velocidad angular. O es una forma de medir velocidad angular. Recuerden que una vuelta significa que el ángulo aumentó 2pi. Entonces por regla de 3 simple uno puede relacionar 2pi radianes con una vuelta y cambiar de unidades, lo harán en la práctica, entre radianes por segundo y vueltas por segundo o vueltas por minuto. A las vueltas por minuto se las llama RPM, de revoluciones por minuto. Eso es una unidad natural para hablar de movimiento angular, cuando las cosas no hacen un pedacito de vueltas, sino que hacen muchas vueltas en el tiempo. Otra noción es la de frecuencia asociada a movimientos periódicos. Cada vez que hay un movimiento periódico o algo periódico, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite por unidad de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de veces que se repite por segundo. Acá lo que se repite es la cantidad, es el ángulo 2pi. O sea, lo que se repite son las vueltas. Entonces, la frecuencia de un movimiento circular uniforme es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo, que tiene que ver con la velocidad angular. También tiene que ver con el periodo, el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Está bueno destacar la relación con el periodo, tipo regla de 3 simple. Si en t unidades de tiempo se hace una revolución, en una unidad de tiempo, ¿cuántas revoluciones? Y se despeja 1 por 1 sobre t. La frecuencia es 1 sobre t. Frecuencia de un movimiento periódico es 1 sobre el periodo acá y en muchos otros movimientos periódicos. Las unidades de frecuencia son 1 sobre unidad de tiempo, es 1 sobre tiempo, 1 sobre segundo, por ejemplo. Pero ese 1 significa un ciclo, una repetición. Y hay una unidad con nombre que es el Hertz, que se abrevia H mayúscula Z, que mide precisamente, sirve para frecuencias y significa un ciclo por segundo. Donde ciclo, en nuestro caso, es una revolución. Y en otros casos, lo que se esté repitiendo. Por ejemplo, en ondas, las ondas de radio son de tantos kilohertz, de tantos gigahertz. La frecuencia de procesamiento de un, ¿cómo se llama? De un microprocesador, un Intel i7, anda por los, no sé, cerca de 3 gigahertz. 3 por 10 a la 9 ciclos por segundo. ¿Ok? Entonces hertz es algo que introducimos acá y se usa en muchos lados más. Bien. Y bueno, para cerrar, frecuencia era 1 sobre periodo. Si periodo es 2pi sobre omega, lo usamos para decir que frecuencia es omega sobre 2pi. Muchas veces van a ver esto sin módulo. Si uno piensa que la velocidad angular es positiva, buenísimo. Pero si la velocidad angular es negativa, la frecuencia igual siempre es un número positivo. Por eso rescato el módulo acá. Muy bien. La próxima será de movimiento circular con aceleración.